El año litúrgico de Don Próspero Gueranger, segundo domingo de Cuaresma. La Transfiguración. Propone hoy la Santa Madre Iglesia a nuestra consideración un asunto de capital importancia para el tiempo en que estamos, la lección que el Salvador dio un día a 3 de sus apóstoles. Nos la aplica a nosotros en este segundo domingo de la Santa Cuaresma. Esforcémonos por estar más atentos a lo que estuvieron los 3 discípulos del Evangelio de hoy, cuando su Maestro se dignó preferirles a los demás para honrarlos con favor tan señalado. La condescendencia de Jesús. Preparábase Jesús a pasar de Galilea a Judea para ir a Jerusalén, donde debía hallarse en la fiesta de la Pascua. Era esta la última Pascua que iba a comenzar con la inmolación del Cordero figurativo y acabarse con el sacrificio del Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Jesús no debía ser ya desconocido a sus discípulos. Sus obras habían dado testimonio de él a los ojos de los mismos extraños. Su palabra de tan calificada autoridad, su bondad tan atractiva, su paciencia en sufrir la grosería de los hombres que se había escogido por compañeros. Todo debió contribuir a unírseles a él hasta la muerte. Habían oído a Pedro, uno de ellos, declarar por inspiración divina que era Jesús el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La prueba, sin embargo, que se les venía encima iba a ser tan espantosa, dada su flaqueza, que Jesús quiso antes de someterles a ella procurarles un último socorro para armarles contra la tentación. El escándalo de la cruz. No sólo para la sinagoga, desgraciadamente, iba a ser la cruz motivo de escándalo. Jesús en la última cena decía delante de sus apóstoles reunidos en torno suyo, todos os escandalizaréis esta noche por mi causa. Qué prueba cruel para hombres carnales como ellos el verle arrastrado y cargado de cadenas por mano de soldados, conducido de un tribunal a otro, sin pensar en defenderse, el ver salir adelante aquella conspiración de pontífices y fariseos tan frecuentemente confundidos por la cordura de Jesús y el brillo de sus milagros, ver al pueblo que poco antes gritaba Hosana reclamar apasionadamente su muerte, verle finalmente expirar en patíbulo infame entre dos ladrones y servir de trofeo a los odios reconcentrados de sus enemigos. ¿No se desalentarán a la vista de tantas humillaciones y sufrimientos esos hombres que desde hace 3 años siguen sus pasos? Se acordarán de cuanto han visto y oído. El pavor y cobardía no paralizarán sus almas el día en que se cumplan las profecías que les hizo sobre su persona. Jesús, no obstante, quiere enseñar un último esfuerzo en 3 de ellos que le son especialmente queridos: Pedro, a quien ha hecho fundamento de su futura Iglesia; Santiago, el hijo del trueno, que será el primer mártir en el colegio apostólico; y Juan su hermano, que es llamado el discípulo amado. Jesús quiere tomarlos aparte y mostrarles por unos instantes el esplendor de la gloria que oculta a los ojos de los mortales hasta el día de la manifestación. La Transfiguración. Deja pues a los otros discípulos en la llanura cerca de Nazaret, y se dirige con los 3 escogidos hacia una alta montaña llamada Tabor, que se encadena a las estribaciones del Líbano, de la que el salmista nos dice que debía exultar al nombre del Señor. Apenas llega Jesús a la cima de esta montaña, de repente desaparece su mortal aspecto a los ojos maravillados de los 3 apóstoles, su cara resplandece como el sol, sus vestidos brillan con la blancura deslumbrante de la nieve. Dos personajes inesperados están allí ante los apóstoles y platican con su Maestro sobre los sufrimientos que le esperan en Jerusalén. Son Moisés, el legislador, coronado de rayos, y Elías el profeta, arrebatado en un carro de fuego, sin pasar por la muerte. Estos 2 grandes potentados de la religión mosaica, la ley y la profecía, se inclinan humildemente delante de Jesús de Nazaret, y no sólo los ojos de los 3 apóstoles son iluminados del resplandor que rodea a su Maestro y sale de él,
sino que sus corazones se ven sobrecogidos de vivo sentimiento de felicidad que les encadena a la tierra. Pedro no quiere ya bajar de la montaña. Con Jesús, con Moisés y Elías, quiere sentar allí sus reales. Y para que nada faltara a esta escena en que las grandezas de la humanidad de Jesús se manifiestan a los apóstoles, el testimonio del Padre Celestial sale de una nube luminosa que acaba de cubrir la cima del Tabor, y oyen proclamar a Dios que Jesús es su Hijo eterno. Este instante de gloria para el Hijo del Hombre duró poco. Su misión de sufrimientos y humillaciones le llamaba a Jerusalén. Retiró, pues, dentro de sí ese resplandor sobrenatural, y cuando volvió en sí a los apóstoles a quienes la voz del Padre había dejado como anonados, ya no vieron más que a su Maestro. La nube luminosa desde la que había resonado la palabra de Dios se había desvanecido. Moisés y Elías habían desaparecido. ¿Recordarán siquiera lo que vieron y oyeron esos hombres honrados con tan insigne favor? Quedará en adelante impresa en su memoria la divinidad de Jesús cuando llegue la hora de la prueba. ¿No desconfiarán por ventura de su divina misión? ¿No se escandalizarán de su humillación voluntaria? Los relatos evangélicos que siguen nos contestarán. La agonía de Getsemaní. Poco tiempo después, habiendo celebrado con ellos su última cena, guía Jesús a sus discípulos a otra montaña, la de Olivos, al este de Jerusalén. Deja a la entrada de un jardín a la mayoría de ellos, y tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, se adentra en aquel lugar solitario. Triste está mi alma hasta la muerte, les dice, quedaos aquí, velad conmigo un poco, y se aleja a cierta distancia para rogar a su Padre. Sabemos qué inmenso dolor oprimía entonces el corazón del Redentor. Cuando vuelve hacia sus tres discípulos, la agonía ha pasado por él. Un sudor de sangre ha empapado sus vestiduras. En medio de crisis tan atroz, velan al menos entonces ardorosos en espera del instante en que han de sacrificarse por él. No, se han dormido, sus ojos se han vuelto abrumados de sueño. Dentro de poco todos huirán, y Pedro, el más animoso, jurará que no le conoce. Lección de fe. Más tarde los tres apóstoles, testigos de la resurrección de su Maestro, retractaron su conducta con sincero arrepentimiento, y reconocieron la previsora bondad con que el Salvador quiso armarles contra la tentación, haciéndose ver de ellos en su gloria tan poco tiempo antes de su pasión. Por lo que a nosotros cristianos atañe, no aguardemos a abandonarle y traicionarle para reconocer su grandeza y divinidad. Estamos en puertas del aniversario de su sacrificio. Nosotros también le vamos a ver humillado por sus enemigos y aplastado bajo el brazo de Dios. No desfallezca nuestra fe ante ese espectáculo. El oráculo de David, que nos le representa semejante a un gusano al que se pisotea, la profecía de Isaías, que nos le describe como un leproso, como el último de los hombres, el varón de dolores. Todo esto se va a cumplir a la letra. Acordémonos entonces de los resplandores del Tabor, de los homenajes de Moisés y Elías, de la nube luminosa, de la voz del Padre. Cuanto más Jesús va a anonadarse a nuestra vista, más debemos ensalzarle con nuestras aclamaciones, diciendo con las milicias angélicas, con los 24 ancianos que San Juan, uno de los testigos del Tabor, oyó en el cielo: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. El segundo domingo de Cuaresma se apellida Reminiscere, primera palabra del introito de la misa, y también se le llama Domingo de la Transfiguración, con ocasión del Evangelio que acabamos de explanar. La estación en Roma se celebra en la iglesia de Santa María in Dominica, en el Monte Cielo. Una leyenda nos cuenta que esta basílica es la antigua diaconía habitada por San Ciriaco, donde San Lorenzo distribuía las limosnas de la iglesia. Misa. La iglesia nos espolea en el introito a la confianza en la misericordia de Dios, que nos librará de nuestros enemigos, si le invocamos de corazón. Ansiamos alcanzar los beneficios de Él en la Cuaresma, el perdón de nuestros pecados y su protección para no volver a caer en ellos.
Introito. Acuérdate, Señor, de tus piedades y de tu misericordia, que son eternas, para que nunca nos dominen nuestros enemigos. Líbranos, oh Dios de Israel, de todas nuestras angustias. Salmo. A ti, Señor, elevo mi alma, en ti confío, Dios mío. No sea yo avergonzado. Gloria al Padre. En la colecta pedimos por nuestras necesidades interiores y exteriores. Dios nos dará el correspondiente remedio si nuestra plegaria es humilde y sincera. Estará al tanto de nuestros menesteres corporales y defenderá nuestras almas contra las sugestiones del enemigo que pretende profanar hasta nuestros pensamientos. Colecta. Oh Dios, que nos ves destituidos de toda fuerza, guárdanos interior y exteriormente, para que seamos protegidos contra toda adversidad en el cuerpo y seamos purificados de los malos pensamientos en la mente, por el Señor. Epístola. Lección de la Epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor a que, habiendo aprendido de nosotros la manera como debéis caminar y agradar a Dios, caminéis de modo que siempre progreséis más y más, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa conservar su vaso con santificación y honor, y no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que ignoran a Dios, que ninguno oprima, ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y atestiguado, porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, en Jesucristo nuestro Señor. La santidad del cristiano. Insiste el apóstol en este paso sobre la santidad de costumbres que debe brillar en el cristiano, y la Iglesia que nos propone estas palabras exhorta a los fieles a aprovechar el tiempo en que estamos para restaurar en ellos la imagen de Dios en la que fueron renovados por la gracia bautismal. El cristiano es un vaso de honor, preparado y embellecido por la mano de Dios. Guárdese, pues, de la ignominia que le degradaría y haría digno de ser quebrado y arrojado al muladar con las inmundicias. Gloria es del cristianismo el haber hecho partícipe al cuerpo de la santidad del alma. No obstante, nos advierte su doctrina celestial, que esta santidad del alma se empeña y pierde por la sordidez del cuerpo. Restauremos, pues, en nosotros al hombre entero con la ayuda de la práctica de esta santa Cuaresma. Purifiquemos nuestras almas por la confesión de los pecados, por la compunción del corazón, el amor al Señor misericordioso, y rehabilitemos nuestro cuerpo, haciéndole llevar el yugo de la expiación, a fin de que en adelante sea servidor del alma y su dócil instrumento, hasta que, posesionándose ésta de la felicidad sin fin y sin medida, vierta sobre aquel la sobreabundancia de delicias en que se verá felizmente anegada. En el gradual, el hombre, a la vista de los peligros que le asedian, clama al Señor su solo amparo, que pueda hacerle triunfar del enemigo casero cuyos insultos frecuentemente soporta. El tracto es un cántico inspirado por la confianza en la divina misericordia, y al propio tiempo una petición que dirige a la Iglesia a su esposo en favor del pueblo fiel a quien se dignará visitar y salvar con la gran festividad todavía lejana, pero a la que nos acercamos sin embargo cada día. Gradual. Se han multiplicado las tribulaciones de mi corazón, líbrame, Señor, de mis necesidades. Mira mi humildad y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Tracto. Alabad al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y ¿quién expresará las maravillas del Señor, y quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan la ley, y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítanos con tu salud. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un elevado monte, y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su cara como el sol, y sus vestidos se tornaron blancos como la nieve. Y aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, y respondiendo Pedro dijo a Jesús:
Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aún hablaba él, cuando una nube lucida les envolvió. Y he aquí una voz de la nube, diciendo, Este es mi amado Hijo, en el que me he complacido bien, oíle a él. Y a oírlos los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron mucho. Y se acercó Jesús, y les tocó, y les dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al descender ellos del monte les ordenó Jesús, diciendo, A nadie diréis esta visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. Credo. Bondad de Jesús y flaqueza de los apóstoles. De este modo acudía Jesús en ayuda de sus apóstoles en vísperas de la prueba, y quería estampar profundamente su imagen gloriosa en sus almas, previendo el día en que el ojo carnal no vería en él más que flaqueza e ignominia, o previsión de la gracia divina que jamás falta al hombre y que justifica siempre la bondad y justicia de Dios. Hemos pecado como los apóstoles, y como ellos hemos desaprovechado la ayuda que el cielo nos deparaba, hemos cerrado voluntariamente los ojos a la luz y olvidado el resplandor que nos había antes extasiado, y hemos caído de bruces. No hemos, pues, sido tentados por encima de nuestras fuerzas, y nuestros pecados no son en verdad cosa propia. Los 3 apóstoles se vieron expuestos a tentación violenta el día en que su maestro pareció haber perdido toda su grandeza. Les era, no obstante, fácil fortalecerse con un recuerdo glorioso y reciente. Olvidados de éste, se entregaron al desaliento, y no pensaron en reanimar su fortaleza con la oración. Y los testigos afortunados del Tabor se mostraron cobardes y desleales en el huerto de los olivos. No les quedó más remedio que echar mano a la clemencia cuando triunfó de sus despreciables enemigos, y lograron el perdón del corazón generoso de su Maestro. Confianza en la misericordia divina. Nosotros también acudimos a implorar esa misericordia sin tasa. Hemos abusado de la divina gracia, la hicimos estéril por nuestra deslealtad. La fuente de esa gracia, fruto de la sangre y de la muerte del Redentor, no se ha agotado para nosotros, mientras vivimos en este suelo. Estemos dispuestos cada día a acudir a su refrigerio. No solicita a la enmienda de nuestra vida, y desciende abundosa a nuestras almas en el tiempo en que nos hallamos. Mana abundantemente de los santos ejercicios de Cuaresma. Subamos al monte con Jesús. En esas alturas no se oye ya la baraúnda de la tierra. Fijemos allí nuestra tienda durante 40 días en compañía de Moisés y Elías, quienes como nosotros y antes que nosotros santificaron ese número con sus ayunos. Y cuando el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos, publicaremos los favores con que se dignó agraciarnos en el Tabor, exhortarnos la Iglesia en el ofertorio a meditar los divinos mandamientos. Ojalá nos sea dado amarlos como los amó el profeta rey cuyas palabras relatamos. Ofertorio. Meditaré en tus mandamientos que mucho amo, y elevaré mis manos a tus preceptos que mucho estimo. Saquemos de la asistencia a la misa al soberano sacrificio, la entrañable devoción cuya fuente inagotable es, conforme lo pide a favor nuestro la Iglesia en la secreta. Esta hostia que pronto va a ofrecerse es la prenda y pago de nuestra salvación. Merced a ellos nuestros corazones fielmente preparados a alcanzar lo que puede aún faltarles para reconciliarse con el Señor. Secreta. Suplicarnos, Señor, mires aplacado los presentes sacrificios, para que aprovechen a nuestra devoción y salud por el Señor, a la vista de aquel que es su Salvador y su juez, presente en este inefable misterio, el alma penitente exclama, quejumbrosa con ardor y confianza. Eso intentan las palabras del salmista que constituyen la antífona de la comunión. Comunión. Escucha mi clamor, atiende a la voz de mi oración, oh Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, Señor. Recomienda especialmente a Dios la Iglesia en la poscomunión a sus hijos, que acaban de participar de la víctima que se ha inmolado. Jesús le ha sustentado con su propia carne. Justo es, le honre con la renovación de su vida. Poscomunión.
suplicárnoste humildemente, oh Dios omnipotente, hagas que los que tú alimentas con tus sacramentos te sirvan también con buenas costumbres. Por el Señor.